Ok, bueno, hermanas, buenas noches, que Dios me las bendiga. Damos gracias a Dios por este nuevo tiempo que vamos a aprender, ¿verdad? Juntas. Y esta semana vamos a dar inicio a un nuevo estudio y va a estar muy interesante porque la idea es que podamos conversar entre todas, que juntas, ¿verdad? Podamos aprender de la palabra del Señor. Y si hay dudas también, ¿verdad? Entre nosotras poder ir a la palabra y que el Señor a través de su Espíritu Santo pues nos las pueda revelar, porque de Él proviene, ¿verdad?, todo lo que nosotros sabemos. Así que hemos estado estudiando acerca del sacrificio, acerca de la resurrección, acerca también de la gran victoria que nosotros tenemos con esa resurrección que Jesucristo hizo, ¿verdad? Para darnos a nosotros pues una vida nueva. Y también hemos estado hablando acerca de su regreso y el poder estar preparadas. Pero creo que es muy necesario que podamos conocer de más a fondo a ese Cristo al que nosotros pues le creemos, porque sí es un poquito complicado para muchas personas creer en alguien que no conoce. Y creo que nosotras también estamos llamadas a conocerlo más, a conocer más su grandeza, su poder, su naturaleza, o sea, todo lo que Él es realmente para nosotros. Entonces vamos a tener hoy pues con nosotros a nuestra hermana Nancy. Ella va a ser la que nos va a estar impartiendo estas clases o charlas o temas, como le queramos llamar. Y juntas vamos a estar aprendiendo. Van a ser unas sesiones, creo que de 4 semanas, donde vamos a poder estar aprendiendo acerca de este tema. Gracias a las que ya están conectadas y a las que van a ver, ¿verdad?, el video. Yo sé que el Señor nos va a hablar. Tenemos que venir con un corazón dispuesto a recibir lo que Él tiene para nosotros. Así que vamos a orar y luego le vamos a dar el tiempo a hermana Nancy y de ahí vamos a tener este espacio para poder estar interactuando. Señor, te damos tantas gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre, porque este es un medio que tú nos das para poder comunicarnos, Señor, para poder aprender. Gracias por mi hermana Nancy, Señor. Gracias por las personas que ya están conectadas, por las que van a ver el video. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que no hay nada que podamos hacer si no es tu voluntad. Queremos conocerte, queremos saber más de ti, queremos enamorarnos más de ti, Señor. Queremos que el centro de nuestra acción seas tú. Te damos muchas gracias en este tiempo. Bendiga a aquellas personas que todavía no han podido ingresar y te pido, Señor, que tú seas tomando el control de cada una de las cosas. Denos sabiduría, denos discernimiento, denos un corazón atento, Señor. Denos palabra también para poder compartir entre hermanas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén. Así que vamos a dejar a hermana Nancy. Creo que la mayoría ya la conocemos. Y el Señor siempre nos habla de diferentes maneras. Así que hermana Nancy, bienvenida y le dejo el tiempo a usted. Ok, gracias. Si este estudio va a ser un poco diferente a lo que hemos tenido en el pasado, en el hecho de que vamos a platicar y poder entender el tema. El tema es Cristología. Y entonces, ¿qué es eso? Pues es un estudio sistemático de la persona y la naturaleza y obra del Señor Jesucristo. Y es bien importante conocerlo. Y entonces, pues, una de las oraciones que siempre me impacta a mí y que uno de los pastores míos siempre recomienda es que oremos Efesios capítulo 1 del verso 17 hasta el 23 le dicen que son las oraciones paulinas, ¿verdad? Pero muy interesante que en el verso 17 y también es bien importante que hagamos esta oración nuestra, bien personalizada. Por ejemplo, el verso 17 dice, pido que el Señor, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, les dé espíritu de sabiduría y discernimiento o de revelación en un mejor conocimiento de Él. Entonces, haciéndolo personal sería, Padre, dame el espíritu de sabiduría y de revelación, discernimiento para que yo te pueda conocer más y más. Entonces, interesante también que en Filipenses 3:10
Pablo dice que el propósito determinado es conocer a Jesús más y más. Y él escribió eso 35 años después que había conocido a Cristo, pero tenía un deseo ardiente para conocerlo más. Y eso es nuestro deseo, tener ese deseo ardiente de conocerlo mejor y mejor. Y también interesante que en Apocalipsis hay una escritura, no me acuerdo ahora mismo dónde es, pero dice que los ángeles están dando vuelta al trono de Dios. Y cuando cada vez que dan vuelta dicen santo, santo, santo. Y un pastor dijo una vez que ellos dicen santo porque cada vez que dan una vuelta ven algo nuevo de Dios. ¿Se puede imaginar? Sí, eso es mi deseo, que esta noche podamos conocerlo a Él más y más y gozar este tiempo juntas. Voy a presentar un poquito aquí de esta presentación, pero esta presentación la vamos a hacer solamente como 5 diapositivas para poder estudiarlo juntas. Entonces vemos que el estudio bíblico, ¿verdad? Nosotros vamos a usar el método inductivo, que ese método quiere decir que vamos a observar la escritura, la vamos a interpretar y la vamos a aplicar. Bien despacito. Esta noche vamos a estudiar Juan, el Evangelio de Juan, los primeros 5 versos del capítulo 1, que se habla de Jesús. Entonces, más sobre este método es primero observar qué dice el texto bíblico y entonces interpretarlo. Pero esto también es algo personal. ¿Qué significa para usted? Y aquí es donde vienen los estudios, mirar a diferentes versiones de Biblias, quizás hacer más investigación, mirar a las concordancias, los comentarios, ¿verdad? Y entonces, muy importante, aplicarlo a su propia vida. ¿Cómo lo vivo hoy? Ese es el método que vamos a usar, pero también vamos a usar un método más casual. Pues vamos a orar, hacer preguntas. Yo puse esto en el chat para que lo podamos mirar. Y entonces, pero este método nos guía a descubrir las verdades bíblicas de manera personal. Y eso es lo que queremos. Y muy interesante que Dios es tan bueno que Él puede hablar, bueno, no puede, Él definitivamente le habla a usted a una manera diferente que a mí o que a otra, porque Dios es bien personal. Y todas estamos a diferentes niveles, así que Él se quiere dar, comprender y conocer al nivel que nosotras podemos entender. Entonces, verdades bíblicas de manera personal y profunda, permitiendo que el Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento y transforme nuestros corazones. Y quiero recordarle que voy a regalarles este estudio también. Y es mi deseo que, claro, lo revisen, lo estudien, pero que lo comparten con otras personas que no vienen a los estudios bíblicos. Entonces aquí dice, ¿por qué estudiar Cristología? Dice que es el fundamento de nuestra fe. Cristo es el fundamento de nuestra fe. Y entonces la Cristología es estudiando la persona y la naturaleza y la obra de Jesucristo. Y entonces dice, es fundamental para comprender la salvación y el plan redentor de Dios. Jesús dijo esto: estas son las palabras que os hablé, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Así que para poder entender eso, tenemos que estudiar las escrituras.
Y entonces, este es el método. El primer paso del método inductivo es observar. Entonces, vamos a leer hoy Juan, capítulo 1, de los primeros 5 versos, y lo vamos a leer cuidadosamente, examinar cada palabra y frase con atención deliberada y identificar elementos, personajes, acciones, palabras repetidas es muy importante. El contexto histórico también muy importante. Y hacer la pregunta constantemente de quién, de quién habla esta escritura, de quién, de qué, dónde, cuándo y por qué y cómo para hacer esta observación. La observación cuidadosa es la base de todo estudio bíblico profundo. Sin una observación precisa, nuestra interpretación será superficial y nuestra aplicación inexacta. Así que esta noche vamos a empezar con este texto que está en Juan 1 del 1 al 5 y lo vamos a leer de diferentes versiones. Aquí en la Reina Valera dice, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él, sin Jesucristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ahora, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a leer este verso en diferentes versiones y vamos a preguntarnos, ¿quién es el verbo? ¿Qué acciones específicas se le atribuyen? ¿Qué relación tiene con Dios Padre? ¿Qué simboliza? Perdón, ¿qué símbolos se utilizan? Esto es lo que vamos a estudiar esta noche. Esta versión que acabo de leer es de la Reina Valera, pero ¿quién tiene otra versión que quiere leer? ¿Alguien tiene quizás la nueva versión internacional? Yo tengo, yo tengo aquí la nueva traducción viviente. Dice, Esa me en gusta. el principio, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, si contesta aquellas preguntas ah, que hicimos ah, las preguntas que hicieron aquí, ¿quién es el verbo? ¿Y qué acciones específicas se le atribuyen? ¿Qué relación tiene con Dios Padre? ¿Qué símbolos se utilizan? Y yo creo que yo lo voy a leer a ver, ¿alguien tiene otra versión que quiere leer? Yo tengo Nueva Biblia al día. Oh, excelente, excelente. Adelante, hermana. Dice, les anunciamos a ustedes la palabra de vida que desde el principio ya existía. Nosotros mismos la oímos, la vivimos con nuestros propios ojos y la palpamos con nuestras manos. Esa vida que estaba con el Padre se ha dado a conocer y nosotros que la experimentamos hemos testificado de ella. La predicamos y ustedes, para que juntos con nosotros participen también de la comunión que disfrutamos con el Padre, con Jesucristo y su Hijo. Les escribimos esto para que nuestra alegría sea completa. Este es el mensaje que Dios nos ha dado
para ustedes. Dios es luz y en él no hay tinieblas. Hasta el 5, ¿ah? Sí, sí, hasta el 5. Hasta el 5. Ahí. Ok. Y yo voy a leer de la palabra de Dios para todos. Qué bonito está esta palabra. Dice, en el principio, antes de la creación del mundo, ya existía la palabra. La palabra, Ahí. la palabra estaba con Dios y era Dios. Estaba ahí con Dios en el comienzo. Todo se hizo por aquel que es la palabra. Sin él, nada se habría hecho. En él está la palabra y esa vida era la luz de los seres humanos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad no ha podido contra ella. Ve, ahora que lo hemos leído 3 o 4 veces, yo ya me está dando más entendimiento, algo que no había visto antes. Entonces, en lo que hemos leído, ¿qué le parece? Le voy a hacer las preguntas otra vez. ¿Quién es el verbo? ¿Quién quiere contestar? Cristo. Cristo, el verbo. Entonces, ¿qué significa verbo? El todo. ¿El todo? ¿Sí? Ok, todo, todo. Interesante. Entonces dice, el verbo estaba con Dios y que era Dios. Imagínese la intimidad de esto. Y interesante también, ¿verdad? Que era en el principio, la versión que yo leí dijo, antes que se formara el mundo, esto ya existía. So, ¿puede usted visualizar que Padre, Dios, Jesús el Hijo y el Espíritu Santo ya estaban juntos desde el principio? ¿Qué le parece? ¿Alguien quiere comentar sobre? Siéntase libre a comentar y la experiencia va a ser diferente para todas. Aquí dice, le escribimos a ustedes acerca de aquello que ya existía desde el principio. Sí, Están hablando de algo que ya existía. sí. Y me viene a la Entonces, mente, sí, perdón, ajá, adelante, hermano. no, dígame, dígame. Entonces, si ya existía y va a existir para siempre, se puede imaginar que es algo tan firme que no se puede mover, no va a cambiar. Y por eso es que tenemos que invertir tiempo en conocerlo. ¿Qué más? En la parte, hermana Nancy, donde dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Se está refiriendo a la existencia de Él cuando sucedió todo de lo de la creación y todo lo existente. Se está refiriendo a eso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y me vino a la mente, ¿verdad? Porque una de las preguntas es, ¿qué acciones específicas se le atribuyen? Yo creo que su comentario contestó eso. ¿Qué acciones específicas se le atribuyen? Y entonces, Yadi o Marisela, Ada, Xiomara, ¿tienen comentarios o preguntas? No, hermana, estamos bien hasta ahorita. Ok, excelente. Entonces, a ver, la otra pregunta es, ¿qué relación tiene con Dios Padre? ¿Verdad? So, ahí, a ver, ¿qué relación tiene con Dios Padre? ¿Qué símbolos se utilizan? ¿Qué símbolos se utilizan? Sería bueno leerlo otra vez. Ah, a ver, voy a Eso poner, viene, perdón, eso viene relatando como a lo que es el versículo 3 que dice, les anunciamos
pues lo que hemos visto y oído para que ustedes estén unidos con nosotros, Wow, como nosotros estamos unidos con Dios, el Padre, y con su Hijo Jesucristo. wow, qué punto muy interesante. Ven, la versión que yo estaba leyendo no lo dijo así tan bonito. ¿Qué versión tenía usted? Este Dios habla hoy. Oh, esa versión me gusta también. A ver, eso El como, versículo, ujú, el versículo 3 habla de la unión, o sea, habla de lo que se ha visto, de lo que se ha oído, de lo ujú. que tocamos, ¿verdad? Y después abajo dice, así como está con nosotros, como nosotros estamos unidos con Dios Hijo, Dios Padre y Hijo de Jesucristo. Sí, sí. Entonces yo estoy mirando la versión nueva, nueva Biblia Viva y tiene una nota al pie. Esta dice, la palabra se hizo hombre. Y dice, antes que nada existiera, ya existía la palabra. Entonces la nota al pie dice, el verbo es un término que significa Cristo, la sabiduría y el poder de Dios. La primera causa de todas las cosas y la manifestación personal de Dios ante los hombres, la segunda persona de la Trinidad. So, el verbo, la palabra, significa Jesucristo. Y él estaba con Dios porque aquel que es la palabra era Dios. Así que eran uno. Y, ¿se acuerdan? Voy a saltar. ¿Se acuerdan a la última oración que Jesús hizo en la tierra en el capítulo 17? Él decía, yo soy uno con el Padre y mi deseo es que ustedes sean uno con nosotros. Muy íntimo. Y creo que esto definitivamente se requiere el Espíritu Santo para poder entenderlo, ¿verdad? Aunque el Espíritu Santo no está mencionado en estas escrituras aquí. Y Y también, en el, perdón, hermana Nancy, sí, adelante. y en el verso 4 declara fielmente que es de Jesucristo de quien están hablando, Sí, porque dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. sí, sí, excelente. Sí, en esta versión dice, en él estaba la vida y la vida era también la luz de la humanidad. Muy interesante. Entonces dice, esta luz brilla en la oscuridad y la oscuridad no puede apagarla. Bueno, hermanas, ¿qué le parece si tomamos una pequeña pausa y entonces cuando regresemos podemos hablar más sobre lo que es la vida que está en él? Wow, eso sí es razón para conocerlo, ¿verdad? Y la luz de la humanidad y la luz de la humanidad, sí. Y entonces esta luz brilla en la oscuridad. Y la oscuridad no puede apagarla. Wow. ¿Qué le parece si tomamos una pequeña pausa? Y entonces cuando regresemos hablamos más sobre lo que es la vida, esta vida que tenemos en Jesucristo. Eso sí que es muy impactante. Y entonces la luz, y interesante que dice en Mateo que nosotros somos la luz. Jesús era la luz, nosotros ahora somos la luz. Y esta luz o la oscuridad no puede apagar esta luz. Así que la oscuridad, el mundo de las tinieblas, no nos puede apagar a nosotras. Gloria a Dios. Hermanas, tomamos una pequeña pausa y ya regresamos para seguir este tema tan importante.